Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver qué podemos hacer para hacerlo lo más dinámico posible y que nadie se nos duerma. Es una hora un poco intempestiva, así que les agradezco de corazón a todos los asistentes, tanto aquí como vía online, en streaming, vamos. No se escucha. ¿No se escucha? Pégatelo más. Pero está, sí. Pégatelo. Como les decía, pues vamos a empezar la segunda mesa de este coloquio internacional de paisaje con el título Metodologías de análisis, evaluación y lectura del paisaje. En un momento, además, muy oportuno, habida cuenta que hemos escuchado magníficas ponencias esta mañana alrededor del tema del paisaje, su concepto variado, múltiple, en definitiva rico, es decir, el paisaje podemos hablar sin ninguna duda, y la profesora, por ejemplo, Amaya Larrucea lo ha dicho esta misma mañana. El paisaje es un concepto que está de moda, los estudios de paisaje en este sentido están muy en boga, todos estamos al tanto, incluso instituciones y políticos están al tanto del tema del paisaje, y esta indefinición del concepto quizá me ha dado a mí esta impresión. Esta mañana ha sido como un poco criticada. Yo vengo aquí a hacer de policía bueno y a poner de manifiesto que es también una oportunidad que nos da esta amplitud de concepto para tomarlo desde las múltiples disciplinas. Y en este caso, bueno, pues, esas múltiples disciplinas van a encontrarse de alguna manera en este coloquio, y más concretamente en estas lecturas del paisaje que nos van a dar los ponentes de esta mesa que servidor modera. Para empezar, ya sin más dilación, voy a presentar a mi compañero y colega, el profesor Ángel Ignacio Aguilar Cuesta. Él, como ya digo, es colega, entonces puedo dar con un mayor detenimiento unas breves pinceladas de su formación. Él es historicista y, por otro lado, está cursando estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso, también va a desarrollar un poquito su temática en la segunda de sus facetas, que es como coordinador del grado y de los estudios de educación primaria en la Universidad Internacional de Valencia. Bueno, como les decía, es graduado por la Universidad de Málaga en Historia y doctorando actual por la Universidad Autónoma de Madrid, y su carrera investigadora se centra en el estudio de las fuentes geohistóricas del siglo XVIII y la didáctica de la geografía, que es esta vertiente que nos trae hoy, y su unión con la historia en la educación. Sin más. Sí, ¿se escucha? Vale, en primer lugar quisiera dar las gracias por esta cálida bienvenida. Aquí Alejandro el profesor Alejandro lo ha dejado claro, somos colegas, trabajamos juntos y tenemos una buena amistad. Quisiera dar las gracias, en este caso, a las instituciones que han hecho que estemos hoy aquí, en especial a Carlos y a Ángeles por todo el trabajo que han desarrollado. Está también Carla, personas que han estado trabajando para que estemos hoy aquí. De verdad, muchas gracias. El título de la ponencia, el título que os traigo a continuación, es Aproximaciones al concepto territorio desde la innovación educativa. En este caso, lo que vengo a tratar, lo que quiero mostraros, no sé por qué no se comparte. Técnico, ¿no?
la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, como os decía, lo que quería mostraros era una situación, lo que estamos actualmente viviendo desde el punto de vista educativo a nivel español y una comparativa a nivel de México, que ayer en una plática, ¿no?, en un conversatorio sumamente interesante pudimos tratar con especialistas de distintas áreas, de distintos ámbitos de aquí de México. Por tanto, vengo a mostraros en esa línea a lo que nos enfrentamos y la situación que estamos viviendo, insisto. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de esta presentación en base al concepto de innovación. Por tanto, no hay que perder este elemento de innovación educativa que va a ser el articulador de todo nuestro discurso. Nos paramos en este caso en el primero, que es el primero que presenta la Real Academia Española, que nos dice que innovar es mudar o alterar algo, introduciendo novedades. En definitiva, a lo que nos enfrentamos es a la enseñanza del paisaje y del territorio con un escenario que probablemente cuando algunos de los que nos acompañan aquí hoy eran jóvenes no tenían, por ejemplo con el tema tecnológico. Es decir, tenemos un escenario nuevo, vamos a ver cómo podemos afrontar ese escenario teniendo en cuenta lo siguiente. La pregunta ¿qué y cómo enseñar paisaje y territorio? Actualmente necesita y se está llevando a cabo de una profunda reflexión y de un profundo análisis, por dos motivos. El primero es una desvirtuación de lo que hoy hemos tratado aquí, es decir, tenemos un escenario tecnológico donde de vez en cuando se entiende la tecnología como un fin y no como un medio o herramienta para entender el concepto del paisaje y el territorio, lo veremos en detalle a continuación. Y por otro lado, porque el paisaje y territorio, enseñarlo, como ha quedado hoy claro, es un concepto polisémico. Depende de la perspectiva desde la que se aborde en las aulas, sobre todo en aulas de primaria, secundaria y luego en bachillerato y universidad preparatoria, que se llama aquí, va a depender o vamos a tener que tener en cuenta unas estrategias u otras. Asimismo, ya ha quedado hoy claro que os pongo solamente aquí un ejemplo desde las disciplinas en las que podemos abordar en las aulas, insisto, la enseñanza y el aprendizaje del paisaje y el territorio. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que cada cual, dependiendo de la rama de la que proceda, va a entender el paisaje y el territorio. ¿Qué ocurre? Que al alumnado, tanto de primaria como de secundaria, algo hay que enseñarle. El paisaje hay que enseñárselo. Y lo que aquí se discute y lo que se está debatiendo ahora es cuáles son esos puntos mínimos que le vamos a enseñar al alumnado, tanto de paisaje como de territorio. Asimismo, como explicaba hoy la catedrática Camarero Bullón, si lo analizamos desde un punto de vista histórico, vamos a tener que abordarlo con un tipo de fuentes, esa enseñanza, y desde una perspectiva que doctores que han pasado hoy por aquí, que trabajan desde el campo más físico o desde la arquitectura y el urbanismo, lo tratarían de otro modo dentro de las aulas. De este modo, vamos a tener un escenario que era el que antes os comentaba y que probablemente os detalle con mucha mayor precisión la doctora García Juan en la conferencia de mañana y en este caso también el profesor Alejandro Ballina. Pero si nos centramos en el elemento educativo, en lo que tenemos a día de hoy en las aulas, la entrada de las TIC, de la tecnología, ahora se llaman TIC, pero bueno, porque lo vamos a referir únicamente al tema geográfico, la entrada de las TIC e Internet ha revolucionado de lleno cómo enseñar y qué enseñar dentro del aula. Tanto es así que lo que se pone en cuestión no es tanto el alcance que vamos a tener o al alcance que tenemos esa documentación, sino la pregunta que se está haciendo ahora es ¿qué vamos a enseñar de todo ese mare magnum que tenemos en esto que llamamos Internet? ¿Qué vamos a utilizar o no a la hora de enseñar el paisaje y a la hora de enseñar, insisto, el territorio? Claro, a día de hoy lo que os apuntaba anteriormente es que hay quienes están entendiendo que este uso de las TIC y de Internet es un fin y no un medio. Por tanto,
Donde se está centrando, sobre todo, la educación es, desgraciadamente, en enseñar al alumno a abrir y cerrar capas con un sistema de información geográfica, cosa que ya detallarán mañana y os daréis cuenta que no es así. O sea, no podemos centrarnos únicamente en la enseñanza, no puede ir a abrir y cerrar capas. El alumnado tiene que conocer, tiene que saber en profundidad y tiene que saber desde etapas inferiores a niveles educativos, es decir, desde la primaria en adelante. No podemos esperar, y ocurre en España, lo veremos ahora, no podemos esperar a que el alumno llegue a preparatoria o incluso a la universidad para entender y conocer todo este tipo de disciplinas o elementos que se engloban dentro del paisaje y el territorio a la hora de enseñarlo. Bien, este es un escenario. El otro, que se está poniendo de moda, o que se está utilizando dentro de estos nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, es el aprendizaje basado en proyectos. Ahora mismo en España tiene un gran auge enseñar utilizando las ABP. Sin embargo, carecemos de un elemento que es de trayectoria. Y no entiendo una cosa que sí se lleva haciendo aquí, y siempre se lo digo a los colegas y a las colegas de España, que debemos mirar a América Latina, porque el sistema educativo aquí lleva muchos años, o lleva más años que nosotros, trabajando con modelos, o bien de aprendizaje basado en proyectos, o bien de aprendizaje basados en problemas, que es también una de las vertientes que se suelen dar y que se suelen usar, insisto, más en América Latina que en España. Por tanto, tenemos mucho que aprender y invito a hacer esa reflexión, sobre todo a aprender de aquellos casos de éxito y aplicarlos con las modificaciones necesarias, pero llevárnoslo a España y extrapolarlo allí. Bien, tienen en pantalla un análisis, en este caso, de qué es lo que se da, ¿no?, de términos de paisaje en la educación obligatoria. En este caso, cuando hablamos de educación obligatoria en España, lo pone aquí, estamos en primaria y en secundaria. Bachillerato ya no es obligatorio, es una rama que pueden elegir, o tienen la formación profesional. Esas son las dos vías, o el mercado laboral, esas son las vías una vez alcanzada, en este caso, la educación obligatoria. Y vamos a ver el paisaje, porque en primaria, de 6 a 12 años, se aborda desde 3 enfoques distintos dentro del currículum. Estoy hablando, en este caso, de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la última ley que tenemos, la LOMCE, que ahora mismo se está discutiendo y se intenta cambiar, se va a intentar modificar, teniendo en este caso, si entra, 9 leyes educativas. Y en este caso, el Real Decreto es el que desarrolla el currículum, el 126/2014 a nivel de primaria, y de secundaria el 1105/2014. Entonces, materias y enfoques desde los que se aborda el paisaje. Bien, tenemos 3 materias que aparecen en color rojo y van a ser ciencias sociales, sobre todo poniendo el énfasis en los elementos del relieve y la historia, es donde más se va a detener las ciencias sociales. Luego vamos a tener las ciencias naturales, que va a tratar el paisaje, en este caso desde el punto de vista de la ecología, ¿no?, de esos ecosistemas y la relación hombre-medio. Y luego vamos a tener una asignatura que se llama Valores Sociales y Cívicos, que también lo aborda desde un punto de vista más climático y urbano. Pero, si se dan cuenta, hay elementos, y aquí hay profesionales que abordan el paisaje desde otra perspectiva, que no se tocan dentro del currículum. Por tanto, a eso me refería cuando es necesario que, si vamos a enseñar el paisaje, lo hagamos de una manera integral, nos sentemos, veamos cuáles son los mínimos que hay que alcanzar entre todos y que al alumnado le quede claro y quede recogido dentro del currículum. Si pasamos a secundaria, se complica un poco más la cosa que aquí en México. Por lo que me contaban ayer, se aborda sobre todo el elemento del paisaje y el territorio desde el punto de vista de las ciencias naturales, lo que es en primaria, y en secundaria lo que sucede en España es que las materias que lo abordan son geografía e historia. No hay esa división dentro de España, por un lado geografía, por otro historia. Es cierto que aquí hay que sumar historia del arte, que también se encuentra dentro de geografía e historia, entienden esas dos ramas. Luego lo vamos a tener, sobre todo,
desde el punto de vista de las ciencias naturales, y una vez llegamos a tercer curso de la educación secundaria obligatoria, se divide biología y geología. En ese cambio de ciencias naturales desaparece ciencias naturales y aparece en este caso biología y geología. Pero como ven, seguimos dejando fuera parte del concepto y parte del aprendizaje del paisaje. Luego, otro elemento sumamente curioso es la contabilización de la palabra paisaje dentro de esas dos leyes educativas. Así pues, dentro de la ley de primaria solamente aparece 5 de 7 veces en el currículum, estoy hablando de materia que hay que dar obligatoriamente, solo 5, y en secundaria 13. Por tanto, insisto, hay elementos que tocar y que mover para que se haga de una manera integral. El territorio exactamente funciona de la misma manera, se van a dar en las mismas asignaturas, también entra aquí el elemento de la lengua castellana, sobre todo desde el punto de vista jurisdiccional e histórico del aprendizaje de las lenguas. Como saben, en España, al igual que aquí, tenemos distintas lenguas cooficiales del Estado, y es por eso, por el elemento en el que se hace aquí un énfasis del territorio. En secundaria van a ser, en este caso, geografía e historia, nuevamente biología y geología y lengua castellana. No tiene tanto peso aquí el elemento de las ciencias naturales, pero lo curioso de todo esto es que la palabra territorio, si se dan cuenta, territorio aparece 6 veces en primaria y 0 en secundaria. O sea, dentro del currículum lo que hay que aprender, la palabra territorio de lo que hay que aprender dentro del currículum no aparece. Aparece un 30, y es porque en España la ley de la educación secundaria obligatoria y bachillerato, el currículum, lo que hay que enseñar, aparece dentro de la misma ley. Y estas 30 aparecen dentro de bachillerato, pero no dentro de la educación secundaria obligatoria. Por tanto, la palabra territorio en bachillerato hace mención sobre todo a la rama de humanidades, a la rama de ciencias sociales, mejor dicho, en geografía. La palabra territorial, exactamente algo muy similar, aparece menos veces en primaria y en secundaria aparecen un total de 40 en el currículum, pero solo 3 hace referencia a contenido, la palabra territorial, que tiene que aprender el alumnado. Por tanto, algo que me comentaban similar aquí a México es que en la educación secundaria obligatoria algo que tenemos en común es que el elemento del paisaje y el territorio se deja fuera. Hay que revisar los contenidos y ver cómo mejoramos toda esa situación. ¿Esto en qué deriva? Pues aquí tienen la catástrofe. Desgraciadamente, este es el número de matriculados y titulados en geografía en las universidades españolas. Y hemos pasado de algo más del 6% de egresados, o sea, el monto total de universitarios matriculados y el monto total de egresados, ha pasado del 6%, de algo más del 6%, a un 0,8%. Y la previsión es que acabe desapareciendo los estudios de geografía, que son los que engloban básicamente el estudio del paisaje y del territorio. Cuidado con esto, porque es un modelo del que podéis mirar y aprender para que no suceda lo mismo, para que no caigan esos estudios de geografía, sobre todo asociados al paisaje y al territorio, no caigan en desuso por distintos elementos. Bien, todo esto que os he mostrado nos lleva sobre todo a la segunda acepción, ¿no? la segunda definición de innovar. Os comentaba al principio que íbamos a vertebrar todas estas explicaciones dentro del concepto de innovar, y este ya está en desuso. Y está en desuso cuando deberíamos de usarlo, porque, como bien dice, se trata de volver algo a su estado anterior, y es lo que necesitamos ahora mismo. Nos encontramos en un periodo de reflexión dentro de España. Es más, hoy nos ha acompañado un miembro destacado de la Asociación de Geografía Española, que nos comentaba en este caso, bueno, pues del trabajo que hacen dentro del paisaje, y nos ha señalado otro, que es el de encargarse ahora de la prueba de acceso a la universidad en los contenidos de geografía. Por tanto, van ganando peso para que esa visión revierta. Así pues, llegamos a las conclusiones, y más que conclusiones habría que llamarlos retos, porque es lo que tenemos ahora mismo. Retos en la enseñanza del paisaje y el territorio. ¿A qué nos vamos a enfrentar teniendo en cuenta el escenario que ahora mismo tenemos? Por un lado,
intensificar la enseñanza del paisaje y el territorio desde un punto de vista integral y transversal de manera efectiva en la educación obligatoria. Y algunos compañeros y compañeras de esta sala pueden decir, esto está muy bien, esto es muy bonito, pero esto luego, ¿dónde va? Bien, con esto habría que pensar lo siguiente. El concepto paisaje y el concepto territorio tiene tanta fuerza en sí mismo que es capaz de vertebrar todo el currículum de enseñanza, tanto de primaria como de secundaria, en los niveles de ciencias sociales y ciencias naturales. Por tanto, no sería descabellado empezar a caminar en la idea de que, en este caso, se vertebre todo el contenido en base a estos dos conceptos. De esa manera, cabrían tanto los elementos históricos, los elementos geográficos, los elementos de urbanismo, los elementos físicos y naturales, la relación hombre-medio, y por tanto tendríamos no solo un currículum más acorde a las necesidades que está ocurriendo hoy día, sino que además estaría conexo, estaría conectado, cosa que ahora no sucede. Ahora mismo está historia por un lado, geografía por otro, y no hay esa conexión entre uno y otro, aunque aquellos que nos hemos acercado a estas ciencias sabemos de la necesidad de conocer el territorio y de conocer a las gentes. Por tanto, es una cosa que habría que empezar a caminar y estudiar. Por otro gran problema al que se enfrenta España, y yo creo que más allá de sus fronteras, y es, como han visto, la atracción de generaciones más jóvenes, a la cual pertenezco, como son la generación millennial, la generación Z y la generación alfa. Y cuidado con esto. Atraer a esta generación no significa que el alumnado tenga que tener, obviamente, o obligatoriamente, mejor dicho, la tecnología en las aulas, porque estamos cayendo en un problema dentro de España, que es que 1 de cada 4 jóvenes tiene nomofobia. Si alguien no ha oído nunca la palabra, es adicción a la telefonía, adicción a la tecnología. Por tanto, cuidado con esto, porque no más tecnología implica que el alumnado vaya a aprender más. A veces lo que estamos, y ya se están viendo en algunos centros, programas que van dedicados a combatir esa adicción de los jóvenes que tienen ahora mismo y que puede resultar contraproducente la aplicación. Asimismo, Francia ha eliminado el uso de los teléfonos móviles dentro de los centros en educación obligatoria, creo que en la primera etapa. Por otro lado, el aumento de la especialización tecnológica, y esto tiene mucho que ver con el empleo. Normalmente, aquellas personas que salen de la rama de geografía o de la rama del paisaje tienen bastantes dificultades para encontrar empleo. Entonces, el aumento de la especialización está bien porque el alumnado se especializa y se hace muy bueno en eso, pero requiere obviamente de que el alumnado sepa de manera integral, no por usar, y a esto me refería antes, no por usar mejor QuantumGIS, ArcGIS o una herramienta, voy a ser mejor o voy a encontrar más trabajo. Eso es otra cosa que habría que pensar. Unido a la tecnología, nos enfrentamos ahora también al reto de desarrollar la enseñanza de un territorio virtual. Si tenemos otro mundo que es el virtual, vamos a tener otro territorio que enseñar y cómo se tiene que desenvolver el alumnado dentro de ese territorio. Y eso va a recaer en los profesores a distintos niveles educativos, no solamente a nivel universitario. Por último, un elemento que ha sucedido en España es la aparición, sobre todo con el Plan Bolonia, la aparición de multitud de grados, de multitud de posgrados también, y lo que ha ocurrido, y lo comentaba con un compañero antes, lo que ha ocurrido allí es en parte un canibalismo académico. Es decir, distintas ramas se han apoderado del paisaje y en vez de trabajar de manera unida, cada una se ha encerrado en su estanco, entendiendo el paisaje desde su departamento estanco, cosa que no tiene bastante lógica, pero que ha sucedido. Cuidado con esto, con no acabar dentro, cuando hablemos del paisaje y el territorio, dentro de un canibalismo académico que no lleve a un desarrollo fuerte, ¿no?, a un mejor desarrollo de todos estos elementos. Bien, hasta aquí la presentación. En este caso concluyo dando las gracias nuevamente al moderador, al profesor Alejandro, a la profesora García Juan y sobre todo a los miembros y a las personas que han hecho posible que estemos aquí, tanto de la organización como de las distintas instituciones que nos acompañan. Muchísimas gracias.